Aleluya. Muchas gracias por ayudarme a orar por mi esposa. Porque usted tiene que saber que los pastores somos seres humanos. igual que todos. Amén. Si bien es cierto, todos los hijos de Dios tenemos ese estatus de hijo de Dios. En una casa Dios establece diferentes funciones, como ya le he relatado en otras oportunidades. Y ella es la pastora de la iglesia, la intercesora de la iglesia, la madre espiritual, como usted le quiere llamar. Y ella también necesita de su oración y de mi oración. Así que quiero que usted se comprometa a orar por ella. Cada vez que usted doble sus rodillas delante del Señor, le pido que por favor usted también pueda estar orando por ella. Amén. Y ha sido un tiempo difícil para nosotros. Difícil. Estaba recordando cuándo fue que comenzó todos estos dramas que hemos tenido con respecto a la salud de la pastora. Y me acuerdo que fue el día que fue la vigilia para invasión, ¿se acuerda? 6 de abril me parece que fue eso, ¿cierto? 6 de abril, estaba sacando la cuenta, y son ya 4 meses con 13 días de prueba. Y pasó como lo que decía el apóstol Félix el otro día. Yo le decía al Señor: Señor, no entiendo nada, pero si el Señor declaró que ya estamos saliendo, es porque estamos saliendo. Así que confío en su palabra. Y yo también he estado bastante estresado por todas estas situaciones. Y abro con usted mi corazón, porque a veces se ve a los siervos de Dios, a los pastores, la gente, no digo que usted, pero en general, la gente los tiende a ver como que, o como que no tuvieran problemas, o como que no se enfermaran, o como que no se estresaran. Y resulta que nosotros tenemos tanta humanidad como cualquier ser humano, como cualquier hijo de Dios. Y necesitamos de su oración. Yo he estado muy estresado, ando con un dolor acá en mi cabeza. Yo creo que es por la tensión. Cuando muevo un poco el cuello me dan tirones. Pero yo creo que el Señor algo está haciendo. Amén. Siempre hay un verso que dice que las pruebas, las tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que yo creo que de parte del Señor, que de esta prueba vamos a salir fortalecidos, vamos a salir reavivados. Y hoy quiero compartirle acerca de esto, porque es algo que me ha estado tocando en nuestra familia, que es cómo nosotros podemos enfrentar las crisis. Así que quiero que vaya, por favor, al Salmo número 18. Le voy a compartir algunos versos del Salmo 18. Y hoy día vamos a aprender cómo enfrentar las crisis. ¿Quiere usted entender cómo enfrentar una crisis en Dios? Mire, usted es una persona que ha pasado crisis en su vida, ¿o no? Sí. ¿Cuántos están ahora pasando una crisis? A ver, levánteme su mano. Sea sincero, honesto. ¿Sí? Usted está pasando una crisis en su vida. Yo estoy pasando una crisis en la familia con respecto a la salud. Entonces no fueron todos no están pasando crisis. Suerte la suya, amado, pero ya le va a tocar. Porque escuche, todos vamos a pasar crisis. O usted pasó, o está pasando, o va a pasar, y van a seguir viniendo. No es que le esté profetizando derrota, simplemente le estoy relatando en lo que consiste la vida. Amén. Porque es así, van a venir crisis, y nosotros tenemos que aprender a afrontar las crisis y a superar las crisis. No quedarnos ahí pegados en la crisis, sino que crecer en medio de la crisis y superarla. Amén. Entonces, Salmo número 18 dice así, está hablando el rey David: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo.
y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Verso 16 dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Verso 28. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Qué tremendo salmo de David, amados. Qué tremendo, qué precioso salmo de David. Te amo, Jehová, roca mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Escudo, fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire, David sabía quién era Dios para él. Pregunta, ¿usted sabe quién es Dios para usted? ¿Sabe quién es Dios para usted? Puede decirle usted juntamente con David: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, el que levanta mi cabeza, el que hace andar mis pies en las alturas, el que me coloca sobre una peña, el que me bendice, el que me libra, el que me prepara para la batalla. Mire, David aquí está diciendo: eres tú el que me prepara para la batalla. O sea, batallas van a venir en nuestra vida, natural y espiritual. Luchas van a haber. El salmista dice: me rodearon ligaduras de muerte. O sea, en nuestra vida vamos a estar rodeados de muerte, vamos a estar rodeados de enfermedad.
vamos a estar rodeados de tribulación, pero en todo momento el salmista comienza a declarar quién es Dios para él. Escudo es a todos los que en él esperan, dice la palabra. Si usted espera en el Señor, Él va a ser su escudo. Me dice amén. Me ceñiste de fuerzas para la pelea. Peleas van a haber, tribulaciones van a haber, pero el Señor nos dice que Él está con nosotros. Ahora dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová. Entonces nosotros, para poder disfrutar de la bendición de Dios y para que podamos ver cómo el Señor nos libra en medio de la aflicción, nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. Tenemos que guardar sus mandamientos, sus estatutos. Ahora escuche, el reino de Dios nunca está en crisis. ¿Cuánto me dicen amén a eso? El reino de Dios no está en crisis, jamás. Porque el Rey es mayor que cualquier crisis que haya ocurrido en el pasado, que pueda ocurrir en el futuro o que esté ocurriendo en el presente. El reino de Dios nunca va a estar en crisis, porque el Rey no puede estar en crisis. Ahora escuche, Dios no solo sabe qué actitud debemos tomar frente a la crisis, sino que también Él cuida de nosotros, nos ama y nunca le ha fallado a su pueblo. Ahora el punto es que nosotros podamos estar seguros de que efectivamente formamos parte del pueblo de Dios, porque Dios no le falla a su pueblo. Amén. Ahora escuche, el objetivo de esta enseñanza es ayudarnos a vivir de acuerdo con los principios de Dios, como un ciudadano del reino en medio de la crisis, para que pueda superarla. Entonces el reino de Dios no está en crisis. Nosotros vivimos en el reino de Dios, pero también vivimos en la tierra. ¿Sí o no? Nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos, pero vivimos en la tierra. Entonces cuando usted va a la palabra, se da cuenta de que Dios no nos promete una vida donde las crisis no hayan cabida. No es así. Pero sí nos promete una salida, una forma en la que podemos superar cada crisis sin importar cuán difícil sea. Entonces usted va a pasar crisis, usted va a pasar aflicciones, usted va a pasar tribulaciones, pero el Señor siempre lo va a sacar adelante con su poder. Amén. Ahora, ¿qué son las crisis? Escuche. Las crisis son experiencias que usted no previó ni se preparó para enfrentar. Son circunstancias que lo toman desprevenido y le causan desasosiego y preocupación. Eso es una crisis. Es algo que ocurre en nuestra vida que nos saca de nuestra vida natural y normal. Usted está viviendo una vida común y corriente y de repente le avisan que su esposo tiene una enfermedad, como le pasó a Daniela hace un tiempo atrás con Víctor. Usted está viviendo una vida normal, natural y ¡pum!, se entera de la infidelidad de su esposo o de su esposa. Usted está viviendo su vida natural, normal y ¡pum!, se entera que su hijo tiene una enfermedad. Son circunstancias, son situaciones, son experiencias que pasan y nos toman en forma desprevenido. ¿Y qué causan? Desasosiego y causan preocupación. Usted está trabajando normal, ¡pum!, llegan con el sobre azul a su escritorio. Se le viene el mundo abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Situaciones que ocurren que nos meten en lo que se llama crisis. Diga conmigo, crisis. Crisis. Ejemplos de crisis. Por ejemplo, terremotos, tornados, huracanes pueden desatar crisis regionales e incluso nacionales. ¿Se acuerdan para el terremoto del año 2010? 25 de febrero, ¿qué estaba haciendo usted ahí? Se estaba tomando un copete ahí en una fiesta. 27 de febrero. Yo estaba durmiendo, yo estaba de vacaciones en La Serena y de repente empieza un temblor fuerte. Para mí fue un temblor fuerte. Yo me enteré al otro día en la mañana que había sido terremoto, cuando mi mamá desesperada por teléfono me decía: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me llama a las 7 de la mañana? Fue terremoto, fue terremoto. Y fue una crisis. ¿Se acuerda? Fue una crisis. El presidente Piñera tenía que asumir y se pasó casi todo su mandato en la reconstrucción del país, porque fue tremendo, fue terrible. Una crisis, algo desprevenido que vino, que ocurrió, que tomó a la gente desprevenida y que produjo desasosiego, preocupación. A nivel personal o familiar, como le decía, la pérdida del empleo,
la enfermedad de un familiar, un divorcio, la pérdida de su empresa, etc. Escuche, una crisis desencadena el contratiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que usted no va a tener control sobre la crisis que ha llegado a su vida, pero usted puede comenzar a controlar algunos detalles del conflicto y lograr cierto grado de progreso. Ahora, al terminar la crisis, vamos a ser capaces de apreciar el valor de esta porque nos fuerza a cambiar de actitud. Toda crisis tiene algo positivo y es que nos fuerza a cambiar de actitud en una cierta área. A usted lo va a hacer más paciente. La crisis va a provocar que usted se aferre más al Señor. La crisis va a provocar que usted se vuelva un hombre de oración. Entonces las crisis siempre van a tener un propósito. Ahora, ¿cuáles son los efectos de las crisis? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Amén. Ahora, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar una crisis tras otra. La vida está compuesta de crisis. Está caminando usted normalmente su vida, crisis. Vuelve a caminar normalmente su vida, otra crisis. Después otra crisis. Y así, la vida es así. Amén. Uno de los objetivos de poder congregarnos es tener entendimiento de cómo es la vida y cómo saber enfrentar la vida. Entonces vamos a enfrentar una crisis tras otra. Y escuche, sin importar lo mucho que tratemos de protegernos, porque son situaciones inesperadas, van a ocurrir nada más. Entonces, lo que es verdaderamente importante es determinar cómo vamos a superar las crisis adversas. Y especialmente cómo vamos a controlar nuestra respuesta emocional frente a las dificultades. Entonces, si en medio de una tormenta usted logra recuperar el equilibrio emocional, usted va a poder salir vencedor. Ahora escuche los efectos de las crisis. Una crisis produce en nosotros algunas de las siguientes respuestas emocionales. Ponga atención. Temor, traumas, depresión, desesperación, frustración, ansiedad, soledad, preocupación, desesperanza. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? Amén. Quiere decir que eso ha sido producto de una crisis. Usted va parejito por la vida y algo ocurre que le produce desesperanza, preocupación, depresión, frustración, ansiedad, soledad. Y eso es natural y normal. A todo el mundo le pasa. Cualquiera de estos estados de ánimo puede llegar a atormentar nuestra vida. Juntamente con esos sentimientos pueden haber sentimientos de abandono, sentimientos de pérdida, sentimientos de muerte, etc. Todo eso viene cuando nosotros estamos atravesando por alguna crisis. ¿Sí o no? O usted es inmune, me ha pasado a mí nomás. A todos nos ha ocurrido eso. Ahora, ¿quién tiene la culpa de la crisis? La tendencia es siempre tratar de echarle la culpa a algo o a alguien. Siempre tratamos humanamente de encontrar un culpable de la crisis. Pero esa actitud no sirve para nada. Por ejemplo, cuando nos despiden del trabajo, ¿qué tendemos a pensar? Es que mi jefe no ve lo mucho que yo trabajo, a mí en esta empresa nunca me valoraron. Y uno empieza a culpar a los demás. Pero nunca se dio cuenta de que entraba a las 8 de la mañana y llegaba a las 8:15, 8:30 todos los días. Salía a las 5:30 y se retiraba a las 5:20. Y a veces tenemos que tomar responsabilidad porque hay crisis, amados, que son responsabilidad nuestra. De repente nosotros nos metemos solitos en tremendos embrollos, después tenemos que andar haciendo malabares para solucionar las cosas. Se mete en una tarjeta de crédito, pensó que tenía y se comenzó a comprar de todo, sobre todo las mujeres. Y después, ¿qué pasa? Lo despiden del trabajo, usted queda sin poder pagar, sin poder cancelar esa deuda. ¿Y qué pasa? Se acumulan los intereses. Y se viene una crisis económica, financiera sobre su vida, porque usted no supo administrar. Generalmente las crisis económicas, financieras, son por falta de nuestra administración. Si nosotros supiéramos administrar correctamente, distribuir los ingresos sabiamente, no gastar en lo que no debiéramos gastar, ahorrar, invertir, nosotros podríamos pasar crisis sin tanto resalto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos confiamos.
y pasamos crisis. Entonces siempre tratamos de encontrar un culpable de la crisis, pero eso no le va a servir para nada a usted. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de la crisis? Y esto se cae de maduro y es algo que todos nosotros sabemos, pero que muy poco practicamos. Y es confiar en Dios y preguntarle qué actitud debemos de tomar. Cuando viene la crisis, esa situación inesperada, lo que debemos hacer es confiar en el Señor y preguntarle a Él cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tomar, porque Él es quien tiene todas las respuestas. El Señor está esperando que usted deje de tratar de resolver los problemas por usted mismo y le pregunte a Él qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entramos en la crisis y nos comenzamos a desesperar y comenzamos a preguntar al tiro a nuestros padres o a nuestros amigos o a nuestros compañeros de trabajo o al pastor, y al último que le preguntamos es a Dios. Cuando Dios está esperando que usted le pregunte qué debe hacer y qué actitud debe tomar. Pero lo primero que tiene que hacer es confiar en Él. Y si usted está atento a su voz, el Señor le va a decir cómo usted puede salir de esa aflicción. Entonces, el primer paso es confiar en el Señor. Diga conmigo, voy a confiar. En medio de la crisis, voy a aprender a confiar. Salmos 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire qué hermoso salmo. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Usted sabía que Dios tiene todos estos nombres? Jehová Rafa, Jehová Tsidkenu, Jehová Sabaoth. Montones de nombres, y cada nombre está asociado a una manifestación que Él tiene para sus hijos. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustento, yo soy tu bandera, yo soy el ejército que va contigo. Entonces, los que conocen al Señor, los que conocen su nombre, son los que pueden confiar en Él. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, vamos a confiar en Él. Salmo 22:5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Salmo 27:3 aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado. Salmo 57:1 ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, quebrantos van a venir. La diferencia es que usted, como hijo de Dios, tiene donde ampararse y tiene en quien confiar. Se llama Jehová de los ejércitos. Se llama Jesús de Nazaret. Usted puede confiar en Él. Y confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio. Eso es confiar. Encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio. Entonces, cuando usted está pasando una crisis, una aflicción, cuando usted confía, es que significa que usted está entregando esa situación al Señor para que Él se encargue. Amén. Pero qué difícil es, ¿cierto? Porque nuestra tendencia natural es: no, yo me tengo que encargar de esto. Esa es la tendencia natural. Yo tengo que ver cómo salgo de esto. Yo tengo que... Todo gira en torno a lo que yo puedo hacer, en torno a mi ego. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros le entreguemos nuestros, entre comillas, negocios, para que Él se encargue. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Confía en Él y Él hará. Ahora, ¿por qué Dios permite crisis? Porque las crisis compelen al desarrollo. ¿Qué es esa palabra? Compeler. Compeler significa obligar a uno a que haga lo que no quiere,
mediante fuerza o intimidación. ¿Por qué Dios permite crisis? Porque las crisis nos fuerzan a salir de nuestra comodidad. La crisis viene para incomodarte, para forzarte a que hagas lo que no quieres hacer. Ejemplo, usted no ora nunca. Estoy poniendo un ejemplo, confío en que todos ustedes oran siempre. Y Dios trae una crisis, permite una crisis. ¿Por qué la permite? Para atraerlo a usted a Él, para doblar sus rodillas, para quebrantarlo. Otras veces les he hablado acerca del quebranto. ¿Qué significa el quebranto? Es el método de Dios para lidiar con nuestro espíritu de independencia. Dios permite que seamos quebrantados para tratar con nuestro espíritu de independencia. Porque cuando todo va bien, yo digo, no necesito a Dios. ¿O no? Sobre todo cuando tenemos platita en el bolsillo. No necesito yo. Y usted está entrando a confiar en el Dios del dinero. Pero ¿qué pasa cuando no tiene un 20? ¿De quién se acuerda? Señor. Entonces Dios permite crisis para que nosotros nos volvamos a Él y para compelernos, obligarnos al desarrollo. Cuando las circunstancias adversas alcanzan el nivel de una crisis, solo hay una salida y esa debe llegar por medio de un cambio. Obligadamente usted deberá cambiar de rumbo. Entonces las crisis nos llevan a cambiar. Las crisis nos llevan a reconsiderar qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? La crisis nos fuerza al cambio. Entonces hay oportunidades en que usted le dice al Señor: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Y sin saber usted está pidiendo que venga una crisis, porque la crisis va a provocar en usted el cambio que usted no quiere hacer por las buenas. Y escuche, cuando Dios tiene hijos de verdad, Dios va a hacer cambiar a sus hijos por las buenas o por las malas. Usted va a cambiar por las buenas o por las malas. Usted va a buscar al Señor por las buenas o por las malas. Dios lo mira desde el cielo y dice: este es mi hijo, tengo tanta bendición para él, pero es tan requete duro de servicio. Hay tanta bendición que quiero derramar sobre este hijo. Bendición financiera, quiero entregarle una empresa quizás, pero es tan porfiado. Siempre pone sus ojos en el dinero, siempre está poniendo sus ojos en el trabajo y a mí me deja de lado. Lo voy a tener que tratar. Qué tenebroso. Qué tenebroso. Está alineado el Fabián. Lo voy a tener que tratar porque Dios quiere nuestro bien. Él no quiere nuestro mal. Dice la palabra del Señor que Él quiere lo bueno para nuestra vida, no lo malo. Camino de bien, camino de paz. Eso quiere el Señor para nosotros. Pero si nosotros constantemente nos desalineamos de la voluntad de Dios, constantemente Él va a tener que enviar crisis para volver a alinearnos. Está acá, para volver a alinearnos. Hay algo bien particular que vi cuando estaba redactando esta palabra. Y es que las palabras utilizadas para describir una crisis en el idioma japonés son las mismas que definen una oportunidad. Usted sabe que en japonés, en chino, no se ocupan letras, se ocupan caracteres. Y los caracteres significan distintas cosas. Y para la palabra crisis en japonés se ocupan dos caracteres que están juntitos el uno al lado del otro. El primer carácter significa peligro y el segundo carácter significa oportunidad. Qué interesante. Esto encierra una verdad muy grande. Nunca pensará que estas dos palabras tienen algún elemento en común hasta que comprende que la aparente derrota inherente en toda crisis es la clave para una victoria inesperada. Dios va a ocupar lo malo para dar lugar a una victoria en su vida.
Dios va a ocupar una crisis para que usted salga en victoria de esa crisis. Dios ocupa la crisis para hacernos cambiar de actitud, para hacer cambiar nuestra prioridad, alinearnos a lo que Dios quiere. Si piensa de esta manera, ¿cómo? Que cada crisis es una oportunidad, cada circunstancia adversa toma un nuevo rumbo y la crisis se convierte en su mejor oportunidad. No vea más la crisis como algo desastroso, véalo como la oportunidad de cambiar algo en su vida y salir adelante con la bendición del Señor. Cuando vengan los trastornos a su vida, los quebrantos, no lo vea como algo malo y diga: Señor, ¿en qué tú me quieres cambiar? Y comienzo a ver la bendición que tú tienes para mí al final de esa crisis. Yo estoy expectante, amados, porque tras 4 meses de crisis familiar en mi casa con la salud de mi esposa, yo sé que algo bueno y grande se va a desatar para mi vida. Y lo más contento es que ya está terminando. Y así va a pasar con cada crisis que está tocando tu puerta. Algo nuevo hay detrás de esa crisis. Algo grande hay detrás de esa crisis. Dios es poderoso para transformar toda crisis en una oportunidad para bendecir tu vida. Génesis 50:20 dice, está hablando José. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, lo malo, Dios lo va a encaminar a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios, lo malo, Dios lo cambia en una oportunidad para algo bueno. Siempre las oportunidades surgen en medio de la crisis. Entonces, si usted a la crisis, si le da el nombre de oportunidad, en vez de doblegarse bajo el peso de las palabras crisis, tragedia o desastre, usted va a obtener una ventaja de lo que ha ocurrido. Ahora escuche, el resto del mundo puede estar tambaleándose con los resultados de la crisis. Temor, situaciones traumáticas, depresión, desesperación, frustración, ansiedad, soledad, preocupación, desesperanza, sentimientos de abandono, de pérdida, de muerte, la urgencia por sobrevivir. Eso es lo que le pasa a la gente del mundo que no conoce al Señor cuando le viene una crisis. Pero aunque nosotros pudiéramos experimentar esos sentimientos, no puede usted quedarse viviendo en ellos, porque no vive de acuerdo con el sistema del mundo. Usted no es de este mundo. La crisis va a venir a su vida, sí que va a venir, pero usted no se puede quedar en el sentimiento de desesperanza, de frustración o de aflicción, porque aunque usted está en este mundo, usted no pertenece a este mundo. Usted pertenece a un reino superior, y ese reino jamás está en crisis, jamás. Aunque las personas que a usted le rodeen comiencen a sentirse desesperados, si usted aprende a seguir la instrucción de Dios, usted va a estar muy ocupado caminando por encima de los problemas a fin de obtener un mejor panorama de las circunstancias. ¿Me dice amén? Filipenses 4, 6 al 7 dice así: por nada estéis angustiados. Por nada. Antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No pierda la confianza. Por nada esté angustiado, afanoso. Por nada, dice la Escritura. Nada es nada. Nada en el original quiere decir nada. Por nada estéis angustiados. Antes bien, por la oración y la súplica, tenemos que llevar nuestras angustias delante del Señor.
Amén. Sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Cada vez que usted le pida algo al Señor, dele gracias por la respuesta. No ore el problema, ore la solución. No vaya a quejarse delante del Señor. Pida la solución del problema y Dios lo va a oír. ¿Y sabe lo que va a pasar? Aunque esté en medio de la crisis, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a su vida para guardar sus sentimientos, sus emociones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando vimos que nosotros estábamos en Cristo? Cristo está en nosotros, Cristo está en el Padre. ¿Se recuerda? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, Dios los va a guardar en Cristo Jesús. ¿Qué lugar más seguro hay para nosotros que estar en Cristo? Entonces, en vez de preocuparse, regocíjese y no pierda la confianza. Filipenses 4:1-4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse significa alegría intensa, festejar. O sea, cuando venga la aflicción, nuestra respuesta tiene que ser: Señor, yo llevo esta aflicción delante de ti, esta crisis, Señor, yo te lo entrego, recibo tu paz, te doy gracias, la solución viene en camino. Y ahora me comienzo a regocijar, comienzo a festejar, comienzo a alegrarme, porque lo que el mundo no tiene, yo lo tengo. Se llama el Dios Todopoderoso, que está en mi vida, que está en mi corazón, que toma mis cargas, las echa sobre sí y me libra de toda aflicción. Filipenses 1:6 dice: estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Usted le tiene que decir: Señor, tú comenzaste una obra en mi vida. Desde el día que entregué mi corazón a Jesucristo, Él empezó una obra en nosotros. Y ahora yo puedo decir: estoy plenamente convencido. Estoy plenamente convencido. No tengo una pizca de duda, decía el apóstol Pablo, que el que comenzó la obra la irá perfeccionando en nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Él lo hará. La situación que usted está viviendo en este momento, amado, es solo una prueba. Y cuando pase la prueba, vida abundante de Dios se va a desatar para usted. Amén. Ahora, Dios nos ha dado un fundamento. ¿Cuál es este fundamento? Este fundamento es su persona y su palabra. Usted tiene que conocer a Dios, no de vista, no de oídos, en su corazón. Dios siempre le va a dar una estrategia si usted se la pide. Siempre Él lo hará. Inevitablemente la crisis que afecta a su vida lo va a obligar a usted a suplicar. Y Dios lo oirá. Dios va a acudir para suplir su necesidad. Ahora usted tiene que comprender que el Señor desea darle mucho más que un alivio en medio de la dificultad. Por más deseable que el alivio parezca, Él quiere entregarle algo más: las estrategias del reino en sabiduría, en paz, en fe. Los ciudadanos del reino de Dios, ahí estamos nosotros, no están exentos de vivir periodos de crisis. Escuche, el hecho de vivir en el reino de Dios no impide que experimentemos acontecimientos inesperados o incontrolables. Cuando se desata una tormenta, todo el mundo se ve afectado. Cuando hay un terremoto, todas las casas se caen. Un milagro puede haber por ahí, que justo una iglesia no se cayó, como hemos escuchado tantos testimonios. Pero en general viene la misma tormenta y el mismo terremoto para todos. Jesús hizo hincapié en esto cuando explicó que debíamos construir nuestra casa sobre la palabra de Dios, que es el único fundamento firme. Mateo 7:24-27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mire qué interesante que la furia de la tormenta azotó a las dos casas. Las dos. La que estaba construida sobre la roca recibió el mismo impacto que la que estaba construida sobre la arena. Los vientos huracanados, las lluvias torrenciales, las inundaciones amenazaron con derribar las dos casas. Las épocas de crisis afectan a todos. Usted está en el reino, la gente del mundo no, pero las épocas de crisis vienen sobre los dos tipos de personas. Está acá. A veces pensamos que el evangelio es una vida que nos va a salir más fácil que a los demás. No es así, amados. No es así. Usted tiene que estar consciente que van a venir lluvias, van a venir torrentes sobre su vida, vientos huracanados, van a venir sobre nuestra vida. Las épocas de crisis nos afectan a todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se encuentra en los cimientos de las dos casas. ¿Me sigue? Ahí está la diferencia. La que estaba construida sobre cimiento firme pudo soportar la lluvia y los fuertes vientos. La otra se derrumbó. Jesús desea que comprendamos que nuestra supervivencia dependerá de cuán firmes son nuestros cimientos. ¿Sobre qué estás tú edificando tu vida? La crisis va a venir. Si tú estás construyendo tu casa sobre la arena, te vas a derrumbar. Pero si tú estás construyendo sobre la roca, que es Jesucristo, puede venir lo que venga. La crisis más terrible puede azotar tu casa, pero tú estás firme en el Señor. Y cuando pase la tormenta, tú vas a estar de pie y no caído. Vas a estar de pie. La tormenta es la prueba. Es una crisis, y como le dije, las crisis van a ocurrir, pero la tormenta no es el problema, sino la distinta resistencia de las casas frente a la ferocidad de la tormenta. Y eso depende de los cimientos de cada una de ellas. ¿Cuál es el cimiento de tu vida? ¿Estás bien fundamentado en la palabra? ¿Tienes una relación personal inalterable con Jesucristo? ¿Sabes que Él es tu Padre? ¿Sabes que Él es tu Dios? ¿Sabes que Él está contigo? O a la primera prueba comienzas a renegar, comienzas a decir: yo me voy de esta iglesia, yo no quiero saber nada del pastor, no quiero saber nada de los hermanos, esto es un cuento. Amado, otra vez te digo, las crisis van a venir, pero tu fe tiene que estar puesta sobre la roca que es Jesucristo, y vas a poder salir adelante. Vas a poder salir adelante. No vas a ser destruido. La crisis viene para afirmarte. Los hijos de Dios salimos de la crisis fortalecidos, con mayor nivel de fe, con mayor nivel de unción, con mayor nivel de poder, con mayor nivel de gloria de Dios. Ese es el diseño de la crisis. Que seas fortalecido. Ahora usted puede elegir el nivel de obediencia que va a regir su vida. ¿Se acuerda que David dijo lo siguiente? Es por mi obediencia que el Señor me ha premiado conforme a mi justicia. En la crisis es la oportunidad que tienes para demostrarle a Dios de que estás tú hecho y de que eres de verdad un hijo obediente. En la crisis tienes que demostrar quién tú eres. En la crisis tienes que demostrar que estás en la roca. ¿Te vas a sentir mal, desamparado? ¿Van a venir aflicciones? Por supuesto que sí. Somos humanos. Nos tendemos a sentir mal, pero cuando vengas esos sentimientos, tú tienes que decir: yo estoy en el reino inconmovible de mi Padre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer, aunque hayan millares de gente, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. Yo habito bajo la sombra del Altísimo. Estoy bajo sus alas y saldré adelante firme. Esa tiene que ser la actitud de un hijo de Dios. Cuando usted, por ejemplo, ve la vida de José, la vida de José fue la vida de un hombre que pasó una crisis tras otra,
Pero él, ¿qué era lo que hacía? Fortalecía cada vez más sus cimientos. José era un hombre consagrado, pero su consagración no impidió que tuviera que enfrentar serios problemas. Venía una crisis tras otra, y todo eso parecía ser muy injusto, porque él era un hombre que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nunca él dijo, como muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué si soy tu hijo? José tuvo que enfrentar más dificultades que el hombre promedio. Yo estoy seguro que usted no fue vendido como esclavo. A usted sus hermanos no intentaron matarlo. Usted no fue acusado de cosas tan graves como José sí fue acusado. Usted no estuvo preso, pero José sí lo estuvo. Pero José, en lugar de reclamar, él iba haciendo cada vez más firme el cimiento que él tenía. Cuando usted va a Génesis, no vamos a leerlo, pero usted lea en su casa la historia de José completita. Léala completa. Génesis 37 en adelante. Léala en su casa. ¿Cuál fue la primera crisis de José? Dice la palabra del Señor que él era un soñador, tenía sueños proféticos todo el tiempo. El problema de los sueños era que él se veía en el centro y recibiendo toda la pleitesía de sus padres y de sus hermanos. Nunca cuentes mucho tus sueños, va a provocar envidia de los que están alrededor de ti. Quédate calladito, cuéntaselos al Señor nomás. Él tuvo un sueño, lo contó a su padre y a sus hermanos. Les dijo: yo era un manojo, una gavilla de trigo, y cada uno de ustedes era una gavilla de trigo, y se inclinaban ante mí. Su padre lo miró y le dijo: ¿y qué te has creído tú que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Sus hermanos lo comenzaron a odiar por eso. Dice cierta vez que Jacob, el padre de José y de los otros 11 hermanos que conformaban la tribu de Jacob, la casa de Israel, Jacob los mandó a pastorear las ovejas. Y le dijo Jacob a José: anda a ver cómo están tus hermanos, tráeme un informe. Cuando llegó José donde estaban sus hermanos, la Biblia dice que sus hermanos dijeron: ahí viene el soñador, matémoslo y veamos ahora qué va a hacer de sus sueños. Imagínense, los hermanitos. Y dice la Biblia que intervino Rubén, el primogénito, y les dijo: no lo matemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Echémoslo a una cisterna, a un pozo. Lo tomaron y lo tiraron al pozo. Dice la palabra del Señor que luego lo sacaron del pozo y tomaron las vestiduras, la ropa, la túnica que su padre había hecho para él con rayas de diversos colores. Y tomaron la ropa, la hicieron pedazos, degollaron un cordero y le pusieron de la sangre y la mandaron de vuelta a su papá. Imagínense, mandándole decir a su papá: o alguna bestia mató a tu hijo. Pasaron unos madianitas, unos ismaelitas por ahí, y lo vendieron a los ismaelitas como un esclavo. Entonces la primera crisis fue que sus hermanos lo tiraron a un pozo. Esto ocurrió cuando José tenía 17 años. La segunda crisis fue cuando lo sacaron del pozo, pero lo vendieron a unos madianitas como esclavo. La tercera crisis vino y los madianitas lo venden a un oficial del faraón que se llamaba Potifar. Ahora, a pesar de estas tres crisis, José siempre actuó con integridad. Su conducta evidencia que su vida aún se encontraba arraigada con solidez a sus cimientos. Era un hombre que tenía convicciones claras. Sin embargo, su integridad no impidió que tuviera que enfrentar una nueva crisis. De hecho, fue la integridad la que lo precipitó en la crisis. Muchas veces tu propia integridad o tu correcta forma de proceder va a ser lo que te va a meter en la crisis. Dice la Biblia que cuando José llegó a la casa de Potifar, dice: Dios estaba con José. Yo veo puras crisis, pero la palabra dice: y Dios estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Y yo lo veo de esclavo, de crisis tras crisis. Y Dios comenzó a bendecir la casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar lo empezó a seducir. Le decía: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José no quiso.
y salió, la mujer tomó la ropa de José y José salió arrancando. Y la propia integridad de José lo metió en una crisis más profunda todavía, porque Potifar fue engañado por su mujer y lo metieron a José en la cárcel. Otra crisis más. Cuarta crisis. Potifar lo echa en la cárcel. Ahora escuche, ¿perdió José el tiempo tratando de culpar a Dios o a los demás por sus problemas? ¿Tramó algún tipo de venganza? No, sino que siguió demostrando su rectitud e integridad. Trabajó en la cárcel, dice la Biblia otra vez, pero Dios estaba con José. Yo lo veo en crisis tras crisis. Y dice otra vez, y Dios prosperaba todo lo que José hacía, pero yo lo veo mal. Lo veo como esclavo, lo veo en la cárcel, lo veo engañado. Pero la Biblia dice que Dios lo veía bien. Tú puedes estar pasando la crisis más fuerte de tu vida. Tú a ti mismo te ves mal, te ves pobre, ves que estás pasando por problemas. Pero Dios dice, estoy teniendo a mi hijo en el horno de fuego. Del horno de fuego él va a salir reluciente. Eso es lo que Dios está haciendo. Te está purificando, te está equipando, te está llevando al ayuno, te está llevando a la oración, te está buscando a que lo busques, te está llevando a que declares su palabra. Tú estás en crisis, pero Dios te ve que estás saliendo adelante. En la cárcel José conoció al panadero y al copero del faraón. El panadero y el copero del faraón eran hombres de confianza. No quiere decir que era el que le hacía el pan, ni el que le servía el vino, sino que eran personas de confianza. ¿Por qué? Porque el rey era susceptible de ser engañado y de ser envenenado. Entonces el panadero era el que comía primero que Faraón la porción de Faraón de comida. Y el copero era el que tomaba primero el sorbo de vino antes de dárselo a Faraón. Eran personas de confianza, porque cualquiera de ellos dos podía caer muerto si es que trataban de engañar al rey. ¿Se entiende? Entonces eran personas de confianza. Pero algo ocurrió y el faraón los echó a la cárcel, al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos. La Biblia dice que José los conoció a ambos. Estaba en la cárcel, estaba ahí, pero no renegaba en contra de Dios. Y dice la palabra que tanto el panadero como el copero tuvieron los dos un sueño una misma noche. José les da la revelación, el significado del sueño, y se cumplió al pie de la letra. El panadero murió y el copero fue puesto otra vez delante del rey de Faraón como jefe de los coperos. Y José le dijo: cuando el rey te restablezca a tu posición, acuérdate de mí. Y vino otra crisis más. ¿Cuál? Que el copero, desgraciado, se hizo loco o se olvidó. Y José estuvo 2 años más en la cárcel. Pero José seguía confiando en el Señor. Al cabo de 2 años más en la cárcel, dice la palabra que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar. Y el copero se acordó que en la cárcel uno le había interpretado el sueño. Le dijo a Faraón: Faraón, rey, ¿sabes que en la cárcel conocí a un hombre que me tradujo el sueño que yo tuve? ¿Por qué no lo mandas a buscar? Se acordó después de 2 años, desgraciado grande. Lo trajeron delante de Faraón. Faraón le contó el sueño. ¿Y sabe acerca de qué era el sueño? Acerca de una crisis que venía. Qué tremendo. Y José no se puso a clamar para que no viniera la crisis. Él sabía que iba a venir la crisis, pero él tenía respuesta de parte de Dios para superar la crisis. Venían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. José no se puso a decir: Señor, no permitas que vengan, en el nombre de Jesús yo revierto los 7 años de escasez y declaro que son 14 años de prosperidad. Amén. No, él sabía lo que venía y dijo: nos tenemos que preparar. Y a causa de esto, José llegó a ser el segundo en el mando después de Faraón. Escucha, las crisis vienen a tu vida para formarte.
para prepararte para que cuando venga otra crisis, tú ya sepas cómo salir de esa crisis. Amén. José fue vendido como esclavo cuando tenía 17 años. Y cuando el rey lo puso como segundo del reino tenía 30 años. Es decir, pasaron 13 años de crisis en la vida de José. Juan 16:33, voy terminando. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me llama la atención esta traducción. La traducción Reina Valera dice: en el mundo tendréis aflicción. Habla de futuro. Pero mire lo que dice el original. Dice: en el mundo tenéis aflicción. Vamos a tener aflicciones todo el tiempo. Pero Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Usted puede estar pasando la mayor crisis de su vida, pero si usted se aferra al Señor, usted va a tener una paz que usted no puede entender. ¿Cómo es que la tiene? Todo se cae a su alrededor. La gente lo mira y dice: ¿por qué tienes paz? No sé. El Señor guarda mi corazón en paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en la vida usted va a enfrentar dificultad, pero hay una promesa: yo he vencido al mundo. Y eso te tiene que entregar a ti paz. El poder de Cristo supera cualquier crisis. Usted puede vencer toda crisis que se le presente si tiene fe en el poder de Dios y vive de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted tiene fe, usted va a salir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 de Juan 5, 4 al 5: porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú tienes fe en Él, esa fe va a vencer toda aflicción que tú puedas enfrentar, toda crisis que estés pasando. Si tienes fe en el poder de Dios, tú la vas a superar. ¿Quiénes son los que vencen las crisis? Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora escuche, cierro con esto. La fe implica creer en la oscuridad todo lo que Él nos habló en medio de la luz. ¿Cuántos han recibido palabra profética de parte del Señor? Entonces la fe implica que cuando estés pasando por tiempos de oscuridad, tú tienes que creer lo que Dios te dijo cuando estaba la luz plena del día. Sí, señores, porque usted va a pasar aflicción, crisis, angustia, enfermedad, tormento. Todo eso lo va a pasar. Pero cuando usted lo está pasando, comience a recordar las palabras que Dios ha dicho de ti. Dios ha dicho que te va a bendecir. Dios ha dicho que te va a prosperar. Dios ha dicho que te va a sanar. En medio de la prueba, declara la fe en el Hijo de Dios. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe en el Hijo de Dios es la victoria que vence al mundo. Póngase de pie. Y cuando esté en oscuridad, recuerde que la fe implica creer en la oscuridad todo lo que Él nos habló en medio de la luz. Recuerde, el reino de los cielos nunca está en crisis. En la tierra vamos a enfrentar crisis tras crisis, pero nuestros cimientos están puestos en el reino inconmovible de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Todos con sus ojitos cerrados. Quiero que me levanten la mano. Todos con sus ojos cerrados. Todos aquellos que estén pasando una crisis hoy, cualquiera esta sea, una crisis familiar, una crisis en la salud, una crisis en las finanzas, una crisis laboral, cualquiera que sea, tú
puedes estar pasando una crisis. Pero el Señor te dice en este día: yo estoy contigo para pasar el valle de sombra de muerte, para pasar por en medio del valle de la sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Como dijo David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta crisis no te va a derrotar. Escucha, te lo estoy diciendo de parte del corazón del Señor. Esta crisis no te va a derrotar. Esta crisis no te va a vencer. Vas a fortalecerte en el Señor en medio de la crisis. Y yo voy a orar en esta mañana para que el Señor derrame fortaleza sobre tu vida y te ayude a salir de la crisis tomado de su mano. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, he predicado tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es eterna. Tu palabra nunca pasa de moda. Tu palabra es siempre la misma, es fiel y hace lo que tiene que hacer. Padre, en esta mañana, Señor, yo oro por esos amados hijos de Dios que están pasando crisis en su familia, están pasando divorcios, están pasando enfermedades, están pasando problemas financieros, están pasando problemas laborales, están pasando por injusticias, Padre, están pasando por problemas en la universidad. Señor, los negocios no se dan, los emprendimientos no están funcionando. Es la crisis que está comenzando a llegar, o que estamos en plena crisis. Pero en esta mañana, Padre, yo me paro en este altar para declarar delante de ti: la crisis no nos va a destruir. La crisis está formando nuestro carácter, Padre mío. Y yo oro no para que los saque de la crisis, oro para que les den la fortaleza. Oro para que les den la fuerza para vencer. Oro para que en el interior de su espíritu, en su alma, no caigan en la desesperanza, no caigan en los tormentos, no caigan en la ansiedad, no caigan en la preocupación, sino que toda ansiedad la lleven a ti en súplica, en ruego, en oración. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás levantando una generación de campeones, una generación de guerreros. Como dijo David: tú eres el que prepara mis manos para la pelea, tú eres el que me prepara para la batalla. Las batallas van a venir, pero después de cada batalla voy ascendiendo en el reino. Mi autoridad es mayor, la unción es mayor, el poder de Dios es mayor, la revelación de Dios en nuestra vida es mayor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora reciban el fuego de Dios, reciban el poder de Dios, reciban la fortaleza del Espíritu. Oh Padre, ahora mismo la reciban. Ahí donde ellos están, cada uno reciba poder de Dios para salir adelante en victoria, para salir adelante fortalecidos, como dice tu palabra, vigorizados, energizados por el poder del Espíritu Santo. Como dice tu palabra, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Un obrero es aprobado después que ha sido probado. Escucha eso: el obrero es aprobado después que ha sido probado. Esta prueba está provocando que seas aprobado delante de Dios.
Quiero llamar acá todos los que están pasando por problemas financieros, por crisis financiera, rapidito, rapidito. Crisis financiera, venga acá. Levante sus manos. Padre, oro en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. Esta crisis financiera no te va a destruir. Esta crisis financiera te va a afirmar en Dios. Comienza a clamar en donde usted está. Dile, Padre, dame la estrategia. Dígale, Señor, dame la estrategia. Padre, dame la estrategia. Háblame, 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 háblame. Iglesia, no lo escucho orando, no lo escucho clamando. Usted tiene que clamar porque venga la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, aquí están mis hijos espirituales. Padre, están pasando crisis, problema en sus trabajos. Hay personas sin trabajo aquí. Hay personas que sus emprendimientos, sus empresas no están funcionando. Pero el Señor te dice, te estoy formando el carácter. Estoy haciendo que aprendas a depender de mí. Estoy haciendo que aprendas a depender. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fortaleza nueva. Fortaleza nueva. Fortaleza nueva. En el nombre de Jesús, recíbala ahora. Reciba, reciba, reciba fortaleza. Oh, voy a sheya, catoro voy a andar a basea. A cotorrobo voy a andar a basea, cotorrobo sheya acá. Reciba fortaleza. Reciba fortaleza del Espíritu. Las personas que están pasando problemas de salud, quebranto en la salud, crisis en la salud, pasen aquí adelante también. Las personas que están pasando crisis familiares. Coto robo voy a sheya, que ando robo voy a shia, cataraba seya. Y coto robo voy a andera, vaya seya, cataraba shia, cando robo se. A catorro voy a sheya, cando robo ya shia, cataraba se. Lisset, hija, ponete acá, recibe. Y a coto robo voy a sheya, cataraba seya. Crisis familiares, crisis en la salud. Levante sus manos, comience a orar en lenguas. Vamos, iglesia, yo tengo que verlo guerreando, peleando, jalando la bendición. Eche mano de la vida eterna, vamos. Abra su boca. Aprenda a guerrear en el Espíritu. Arrebate, pelee, jale en el Espíritu. Oh, vaya sea, catoro, vaya sea, catarabasea. Padre, aquellos que están pasando problemas familiares, ahora mismo reciban fortaleza del Espíritu. Y acá to robo voy a sheya robo soba. Oh, robo voy a andar a vaya sea acá. Fabiola, recibe fortaleza del Espíritu. Oh, robo voy a sheya robo sea. Recibe fortaleza. Daniela, recibe fortaleza del Espíritu. Oh, voy a sheya catorobose. Lisset, recibe fortaleza. Oh, voy a sheya acá. Nelly, recibe fortaleza del Espíritu. Felipe, recibe fortaleza. Emily, recibe fortaleza del Espíritu. Oh, voy a sheya candorobo soba catarabase. Oh, vaya sheya catarabase. Oh, voy a sheya catorobo, voy a sheya catorobosea. Oh, recibimos fortaleza en tu habitación. El que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra. Oh, reba vaya sheya catorobose.
Recibimos nueva fuerza. Y a Cotorobosella en el nombre de Jesús. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Él ha prometido estar con nosotros. Padre, que tu unción de fortaleza descienda en medio de la crisis. Descienda tu fuego. Descienda tu amor. En estos momentos el amor de Dios está siendo derramado. Hay muchos que llegaron con temores, pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, en el nombre de Jesús, todo temor al futuro, todo temor al fracaso se va. Se va. Se va en el nombre de Jesús, por el perfecto amor derramado sobre los hijos. Y a Cotoro voy a Catarabas. Oh Padre, en tu habitación. Señor, en tu habitación, cántale. En tu habitación, en tu habitación, quiero estar. Dígale, en tu habitación, en tu habitación. Vamos, dígale, en tu habitación. Yo quiero estar en tu habitación, en tu habitación, en tu habitación. Yo quiero estar en tu habitación. Esa es la habitación donde recibimos consuelo. Esa es la habitación del amado donde recibimos refugio. Esa es la habitación del amado donde recibimos estrategias. En tu habitación, en tu habitación, en tu habitación, yo quiero estar. Y cotorro voy a Sheya, cotorro voy a descer. Padre, recibimos, 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 recibimos fortaleza, recibimos nuevas fuerzas, recibimos consuelo y recibimos estrategias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Abrace a alguna persona que tenga a su lado y ore por esa persona. No le profetice nada, solamente ore por esa persona. Ore por esa persona. Y dígale: la crisis que estás pasando, Dios te fortalece. Bendígalo, ore por él. Vamos, ore, ore. No solamente abrace, ore. Unos a otros, como le enseñé. Unos a otros. Dígale: Padre, dale a este amado Hijo de Dios fortaleza. Fortaleza.
Fortalézcalo. Ministre fortaleza. Ministre fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Si usted no pasó, usted igual necesita fortaleza. Vaya con alguien y ministrese fortaleza. Ore por esa persona, dígale que Dios te fortalezca, que Dios te dé nuevas fuerzas. Berito, ora por Evelyn, por favor. En el nombre de Jesús recibimos fortaleza. Padre, oro por Fabián, por Carlos. Reciban fortaleza del Espíritu ahora. En el nombre de Jesús. En medio de la crisis, reciban fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús. Fortaleza del Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Llenos de fortaleza. Oh, fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Fortaleza de Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Dele un aplauso a Jesús en esta mañana. Él ha venido para ministrarle fortaleza a su vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre.